El sonido del platino al romperse es más suave de lo que la mayoría imagina. Aún así, aquella mañana de domingo cayó como un disparo. Mi sobrina de 16 años, Madison, ni siquiera me miró. Estaba transmitiendo en vivo para sus seguidores. Me había arrancado el brazalete vintage directamente de la muñeca, lo levantó hacia la cámara y lo despachó como algo aburrido, basura sin valor. Cuando no le entró por la mano, no se molestó en abrir el broche. Tiró, con fuerza. La frágil cadena de seguridad que cargaba casi 80 años de historia se partió limpiamente y cayó sobre las baldosas del patio. Mi hermano, Ryan, bebía su mimosa con total calma. Mi cuñada, Tiffany, seguía concentrada en ajustar su aro de luz. Madison se rió y se encogió de hombros. Ups. Total, era basura. Nadie reaccionó. Nadie pidió perdón. Para ellos, solo era una joya. No tenían ni idea de que era la única razón por la que todavía tenían un techo sobre sus cabezas. Antes de contar lo que ese momento le costó de verdad, deja un comentario y dime desde dónde me escuchas. Quiero saber quién forma parte de la comunidad de hoy. Me agaché y recogí los pedazos rotos del frío suelo de piedra. El platino se sentía extrañamente pesado en mi mano, como algo sin vida donde antes había latido un corazón. Sobre mí, el brunch continuaba como si nada hubiera pasado. Tiffany se quejaba de que las sombras arruinaban su estética mientras recolocaba la luz. Ryan rellenaba las copas, riéndose de historias que había contado 1000 veces, interpretando el papel de proveedor exitoso en una casa que, en realidad, no podía permitirse. Aquella casa era una puesta en escena. El jardín perfectamente cuidado, las encimeras de mármol importado y el SUV de lujo en leasing eran simples rezos de una imagen cuidadosamente construida. La realidad eran tarjetas de crédito al límite y rescates financieros que jamás reconocían. Y yo era quien estaba detrás del telón. Yo era Natalie, la archivera, la historiadora que pasaba los días rodeada de polvo, silencio y registros olvidados. Para ellos, yo era aburrida. La cuñada práctica, de zapatos sensatos y coche viejo. Me toleraban porque era útil. Me incorporé y guardé el brazalete dañado en el bolsillo. No grité, no volqué la mesa. Años atrás quizá habría llorado, suplicando que entendieran el valor sentimental de lo que acababan de destruir. Pero la mujer que estaba de pie en aquel patio sentía algo distinto. Claridad. Una claridad fría, precisa, imposible de negar. Durante años me había preguntado por qué me quedaba. ¿Por qué pagaba sus impuestos cuando la ejecución hipotecaria estaba a la vuelta de la esquina? ¿Por qué cubría el coste de vacaciones improvisadas? ¿Por qué transfería en silencio $60,000 al año a un conservatorio de música de élite para que Madison estudiara violín, mientras ellos se burlaban de mi forma cuidadosa de gastar? Yo lo llamaba bondad. Me decía que estaba manteniendo unida a la familia. Pero al ver a Tiffany editando las imágenes de mi humillación para su historia en redes sociales, la verdad salió a la superficie. Aquello no era bondad. Era la cadena invisible que llevan los supervivientes. Cuando creces siendo quien arregla todo, empiezas a creer que tu valor depende únicamente de ser útil. El amor se vuelve transaccional. Pagas la factura, ganas afecto. Resuelves la crisis, obtienes respeto. Llevas la cadena voluntariamente, aterrada ante la idea de que, sin ella, no vales nada. Ladrillo a ladrillo, cheque a cheque, construyes tu propia prisión. Durante 31 años creí que soportar suficiente desprecio acabaría ganándome un sitio en la mesa. Pensé que mi silencio era elegancia, que mi apoyo invisible era honorable. Pero al mirar a Madison, ya aburrida y deslizando el dedo por el móvil, entendí la verdad. No era noble, era cómplice. Les había enseñado que yo era un recurso para consumir, no una persona a la que respetar. No veían a una hermana ni a una tía, veían un electrodoméstico. Y cuando un electrodoméstico se estropea, no se le pide perdón, se le da una patada. Tiffany por fin me miró y hizo un gesto despectivo con la mano. No te pongas tan dramática, Nat. Era viejo de todos modos. Seguro que puedes venderlo como chatarra. La miré. Miré la casa que mi dinero había salvado. Miré a la niña cuya educación estaba pagando. La cadena no se rompió en ese instante. Se disolvió. ¿Me voy?, dije en voz baja. Ryan ni siquiera se giró. Vale. Nos vemos la semana que viene. No te olvides del regalo de cumpleaños de mamá. Salí por las puertas correderas, pasé junto a la isla de la cocina donde solían esconder las facturas impagas y crucé la puerta principal. Me subí al coche y cerré suavemente. Dentro el silencio era denso, pero no estaba vacío. Sonaba como un contrato que acababa de vencer. El trayecto de vuelta a casa pasó como en una niebla. No aceleré. No infringí ninguna norma. Conducía con la precisión tranquila de alguien que acaba de darse cuenta de que tiene el detonador en la mano. Mi apartamento estaba fresco y en calma. Olía a libros viejos y a cera de limón, un contraste brutal con el perfume empalagoso de la fiesta en el jardín de Tiffany. Dejé las llaves.
Preparé una taza de Earl Grey y observé cómo subía el vapor. Las manos no me temblaban. En mi pequeño escritorio, rodeada de cajas de archivo, abrí el portátil. Esta era mi vida, silenciosa, ordenada y mucho más cara de lo que nadie imaginaba. Entré en mi cuenta bancaria y abrí una nueva hoja de cálculo. La titulé El libro de cuentas de los fantasmas. Por primera vez en años, anoté las cifras que llevaba memorizadas pero que nunca había afrontado. Pagos de la hipoteca de la primera casa de Ryan tras perder su empleo, $42,000. El préstamo para la boutique fallida de Tiffany, $25,000. La entrada de su actual casa escaparate, etiquetada como regalo para que pudieran calificar, $80,000. El total era abrumador. Vivían como la realeza, presumiendo de lujo mientras juzgaban mi vida modesta. Su reino estaba construido íntegramente con mi dinero. Creían que gastar les daba poder, que el consumo los hacía importantes. Pero el poder real no está en lo que gastas. Está en lo que controlas, y yo lo controlaba todo. Entré en el portal de donantes del Conservatorio de Música de Élite. Mi cuenta era anónima, conocida solo por el consejo. En la página de becas activas la encontré. La beca al mérito artístico Madison H., $60,000 al año, financiada íntegramente por mí. La había creado cuando Madison mostró talento por primera vez. Quería que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Creí que si daba lo suficiente, acabarían viéndome. En lugar de eso, solo vieron derecho adquirido. El dinero para ellos aparecía de la nada, de la escuela, del destino, de su supuesta superioridad. Nunca se preguntaron cómo un estudiante promedio, con mala actitud, había conseguido una de las becas más prestigiosas del país. El brazalete roto estaba junto al portátil. Años atrás, un joyero me dijo que valía $21,000. Pero su verdadero valor no era el metal, era la historia. Representaba una dignidad que había sobrevivido décadas, solo para ser destruida por una adolescente que medía el valor en me gusta. La matrícula de Madison durante 3 años sumaba $180,000. El brazalete valía $21,000. Las cuentas eran sencillas. Destruyeron algo valioso porque creían que yo era tacaña. Nunca entendieron que no podía permitirme lujos porque estaba financiando su existencia entera. Moví el cursor hasta la pestaña de gestión de fondos. Mi dedo se detuvo un segundo. No sentí culpa, ni tristeza. Solo el peso firme de un balance que por fin cuadraba. Hice clic en cancelar transferencia periódica. Apareció una ventana de confirmación. ¿Estás seguro de que desea revocar esta beca? Esta acción es inmediata y puede afectar al estado de matrícula del estudiante. Hice clic en sí. La pantalla se actualizó. Estado inactiva. Financiación retirada. Me recosté en la silla y di un sorbo al té. Aún estaba caliente. El silencio del apartamento ya no se sentía solitario. Se sentía caro. Era el sonido de $180,000 quedándose exactamente donde debían estar. La interrupción comenzó exactamente a las 9 de la mañana del lunes. Sonó mi teléfono. El nombre de Tiffany se iluminó en la pantalla. Dudé antes de contestar, sorprendida por una extraña sensación de distancia. Tiffany nunca llamaba los lunes. Los lunes estaban reservados para la planificación de contenido y la coordinación de marcas. «Hola, Tiffany», dije con tono neutro. Se saltó el saludo por completo. «Nat, gracias a Dios. Tenemos un problema gravísimo. El conservatorio acaba de llamar a Ryan. Dicen que el pago de la matrícula fue rechazado». Me recosté en la silla observando una mota de polvo flotar en el rayo de sol. «¿Rechazado?» «Sí», espetó. «Dicen que la fuente de financiación fue retirada». «Retirada». «Madison está en mitad de los ensayos. Si esto no se arregla hoy, la sacan del programa». «Suena estresante», respondí con calma. «¿Estresante? Es catastrófico», dijo elevando la voz. «Ryan es inútil para estas cosas y yo estoy desbordada con un acuerdo de marca. Tú entiendes de papeleo. Llámalos. Usa tu voz profesional. Diles que es un error administrativo y que reactiven la financiación de inmediato». Era el estilo clásico de Tiffany. Incluso ahora daba por hecho que yo arreglaría el desastre. La idea de que el dinero hubiera desaparecido a propósito ni siquiera se le pasó por la cabeza. Para ella, el dinero simplemente existía. Era algo a lo que tenía derecho, como el aire. «No puedo llamarlos», dije. «No soy su tutora legal». «Finge que lo eres», replicó. «Di que eres su representante». «Arréglalo, Natalie. No tenemos tiempo para esto». «Estoy segura de que el donante tuvo sus razones», contesté con la misma calma. «¿Razones?», se burló. «Madison es una prodigio. Esto es envidia. Algún burócrata amargado intentando sabotearla. Seguro que alguien vio su directo y no soportó su estilo de vida. La ironía era aplastante. Tenía razón sobre el directo, pero se equivocaba en el motivo. No era envidia, era exposición. «No puedo ayudarte, Tiffany», dije. «Tendréis que ocuparos vosotros». Colgué antes de que pudiera responder y silencié el teléfono.
El silencio que siguió estaba cargado de certeza. Por primera vez iban a chocar con la realidad sin que yo amortiguara el golpe. La negación duró 2 días. Para el miércoles se había transformado en victimismo público. Tiffany publicó un vídeo lloroso en sus historias de Instagram, con un filtro en blanco y negro. «Chicos, estoy temblando literalmente», susurró. Algunos familiares envidiosos están intentando sabotear el futuro de Madison. Hackearon el sistema de becas. Es devastador que haya gente que no soporte ver triunfar a una niña joven. Lo vi desde mi escritorio en el museo, sintiendo una mezcla exacta de diversión y repulsión. No estaba buscando soluciones, estaba movilizando compasión. Entonces vibró mi teléfono. Madison. Tía Nat dice que no vas a arreglar el fallo. Necesito un arco nuevo para el escaparate. Y como te estás poniendo difícil, me debes una. El brazalete era basura, pero miré y Cartier tiene uno que nos dejaría a mano. Cómpralo. Me quedé mirando el mensaje. Estamos a mano. Había roto una reliquia familiar, perdido su beca y aún así creía que yo le debía algo. Aquello no era inmadurez. Era el derecho adquirido convertido en forma de ver el mundo. No respondí. En su lugar, abrí un documento nuevo en el ordenador del trabajo y me dirigí al consejo directivo del Conservatorio de Música de Élite. No era solo una donante anónima. Durante 5 años había archivado las composiciones originales del fundador, restaurado manuscritos frágiles y comisariado la exposición que dio al conservatorio reconocimiento internacional. Yo era una arquitecta silenciosa de su legado. Escribí con precisión. Hice referencia a la beca al mérito artístico Madison H. y cité el código de conducta del donante, en concreto la cláusula sobre integridad y respeto por la preservación histórica. Adjunté una fotografía del brazalete roto junto a una carta manuscrita del fundador del conservatorio, regalándoselo a mi abuela. Concluí con claridad. La estudiante había demostrado un desprecio flagrante por la historia que la institución estaba destinada a proteger. Al destruir un objeto personal del fundador para obtener atención en redes sociales, había violado el espíritu de la beca. Retiraba de forma permanente toda la financiación. La decisión era definitiva. 10 minutos después, llegó la respuesta del presidente del consejo. Estaban horrorizados. La revocación quedaba confirmada. La matrícula de Madison sería revisada a la espera de una audiencia disciplinaria. Me agradecían mi dedicación continuada a su historia. Cerré el portátil. El cambio estaba completo. Ya no era el sistema de apoyo silencioso. Era la archivera. Había comisariado su ascenso y ahora su caída. Más tarde esa semana visité una joyería discreta en el barrio histórico. El señor Abernathy, que llevaba décadas estudiando metales preciosos, examinó con cuidado los fragmentos del brazalete. Confirmó que la artesanía era excepcional. El daño, dijo, no era desgaste, era fuerza. Luego se detuvo. Al examinar la cara interna, notó una inscripción apenas visible a simple vista. Me preguntó si conocía su origen. Le dije que pertenecía a mi abuela. Su expresión cambió. Identificó la inscripción y explicó su procedencia. Mi abuela no había sido solo una mecenas. Había sido clave para la supervivencia y el legado del fundador. El brazalete no era simplemente valioso. Era una pieza histórica. La revelación fue devastadora. Madison no solo había roto una joya, había dañado una reliquia directamente ligada a la institución a la que estaba desesperada por entrar. El señor Abernathy dijo que podía repararlo, aunque la cicatriz permanecería. El metal recuerda, explicó. Deje la cicatriz, le dije. Al salir a la luz de la tarde, mi decisión ya no se sentía como venganza, se sentía como responsabilidad. A Madison no le faltaba talento, le faltaba reverencia, y sin eso el arte no significaba nada. Cuando miré el teléfono, había llamadas perdidas y mensajes urgentes exigiendo hablar. No respondí. Tenía la verdad y pesaba más que el platino. Llegaron el jueves por la tarde, a las 6 en punto. Yo estaba leyendo tranquilamente en el salón, con el suave zumbido de un apartamento completamente pagado llenando el espacio, cuando empezaron los golpes. Miré por la mirilla. Ryan caminaba de un lado a otro. El maquillaje de Tiffany estaba corrido. Madison parecía irritada, con los brazos cruzados, claramente arrastrada allí. Abrí la puerta y me quedé en el umbral. ¿Puedo ayudaros? Ryan entró empujándome. ¿Ayudarnos? Natalie, ¿has perdido la cabeza? Acabamos de recibir una carta. Tenemos 48 horas para pagar $60,000 o expulsan a Madison. Tiffany lo siguió, temblando. Dicen que el donante retiró la financiación por violaciones éticas. ¡Violaciones éticas! Necesitamos ese dinero, Nat. Tienes que prestárnoslo. Madison se dejó caer en mi sofá sin pedir permiso, con los zapatos sobre la alfombra. «Esto es tan injusto», murmuró. Los observé con atención. Pánico, derecho adquirido, cero autoconciencia. Aún creían que esto era una negociación.
No puedo prestaros el dinero, dije. Claro que puedes, replicó Ryan. Tienes ahorros. Somos familia. No puedes arruinar su futuro por un error administrativo. No fue un error, respondí, entregándole la confirmación de retirada. Lee la firma. Su rostro se descompuso al leer. Donante, Natalie Vance. ¿Tú? Susurró Tiffany. Durante 3 años, dije. $180,000. Ryan tartamudeó. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque quería que Madison triunfara por mérito propio, respondí. Y porque sabía que no respetaríais un dinero que creyerais mío. Tiffany se desplomó en el sofá. ¿La cancelaste por el brazalete? No solo por el brazalete, dije, por la falta de respeto, por el derecho adquirido. Viste cómo destruía algo valioso y no dijiste nada. Era solo una joya vieja, espetó Madison. Era un regalo de Heinrich von Staten, dije con calma. La habitación se congeló. Para mi abuela, la mujer que salvó su música. Ryan parecía a punto de vomitar. Tiffany se llevó la mano a la boca. La arrogancia de Madison se quebró en shock. Soy historiadora, continué. Mi trabajo es proteger el legado de quienes no entienden su valor. Tiffany lloró, agarrándome la mano. Es solo una niña. Me aparté. Romper cosas es infantil. Destruir la historia por atención es otra cosa. Ryan suplicó. Nunca se recuperará de esto. Sí lo hará, respondí. Pero se lo ganará. Abrí la puerta. Si la salvo ahora, no aprende nada. El talento sin carácter se derrumba. Se fueron sin decir una palabra. 3 semanas después recogí el brazalete reparado. La cicatriz seguía ahí. Me lo puse igualmente. Madison fue retirada del conservatorio. Ahora asiste a una escuela pública. Oí que vendió su arco de violín para arreglar su móvil. Es un comienzo. Mi apartamento está en silencio ahora. La cuenta está llena. La cadena ha desaparecido. Ya no soy la salvadora. Solo soy Natalie. Y por primera vez, el silencio no espera. Es paz.